me vaya a trabajar y todavía no acabo. Ok. Ya me están apurando, ¿ustedes creen? Les dije bien claro que todavía no. Bien, ok, vamos a hablar ahora de la hidrosadenitis supurativa. Esto es bien frecuente que la podamos ver, sobre todo en pacientes pues que tienen cierto grado de obesidad y que trabajan en lugares calientes. Es más común que lo veamos en ellos. Y bueno, en este caso vamos a ver que seguimos hablando de alguno de los componentes que acompañan al folículo piloso, en este caso a la glándula sudorípara apócrina. Y bueno, en este caso nuevamente, lo que es el Staphylococcus aureus va a ser uno de los principales agentes que van a llegar y van a invadir este sitio, lo van a colonizar y pues nos van a causar esta infección. En este caso, lo que hacen es que ocluyen también, generan una oclusión del folículo, tapan este ostium, por decirlo, lo bloquean y van a generar que haya nuevamente pues inflamación en el sitio y se genere este exudado de pus y posteriormente va a tender a ir generando cicatrización. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya estamos a niveles básicamente de lo que es la dermis y pues ya sabemos que estamos abarcando pues más abajo del estrato basal. Y bueno, como les dije, es frecuente que lo veamos en pacientes con obesidad, no nada más hombres, pero es más frecuente en hombres, sobre todo en aquellos, como les decía, que tienen que trabajar en lugares calientes, donde pues tienen que estar mucho tiempo con humedad en el sitio, calor y que aparte pues si tienen alguna enfermedad como diabetes, pues eso los va a hacer candidatos a que la puedan desarrollar mucho más fácil. Generalmente se dice que es crónica y es recidivante. ¿Por qué? Porque en estos pacientes es común que ellos pues la presenten, se curen y vuelva a estar otra vez y así, como cíclica. Está generalmente ocurriéndoles de manera muy frecuente y tiene mucho que ver con la predisposición que ellos están teniendo, como les decía, pues por tener alguna enfermedad como diabetes o alguna predisposición genética. Y bueno, vamos a ver que el folículo o el orificio de salida tiende a ocluirse y esto va a generar que la misma humedad de la sudoración que hay, pues haga que el estrato córneo comience, digamos, a acumularse en esa zona, a humedecerse y a formar un tapón de queratina. Y esto va a generar, como les decía, que ocurra esa inflamación en el sitio y que esté bloqueando la salida y por lo tanto se acumule la pus en el interior. Como les decía, lo que va a hacer es que la capa externa, lo que es el estrato córneo, va a tender a acumularse en esa zona como un tapón porque se tiende a humedecer. Se humedece la queratina de esas células que no se han desprendido y forman un tapón denso. Y ese tapón denso no permite que pueda fluir nada. Y si a eso le agregas, obviamente, la presencia de la bacteria, pues eso es lo que va a generar que haya esta infección. Lo vemos con mayor frecuencia en lo que son las axilas, podemos verlo en la zona inguinal, en el área del periné, la región perianal, la zona púbica, la areola, la areola, el pezón, incluso pudiera ser debajo del pliegue mamario y en la zona periumbilical. Al inicio vamos a ver que inicia como una pequeña pápula en el exterior, pero ya desde el inicio tiende a ser doloroso para el paciente. ¿Por qué? Porque lo que se está formando es un absceso. Y acuérdense que está afectando la glándula sudorípara, como está en la dermis, está en un nivel profundo, pues ahí se va a formar la acumulación también de pus y eso va a hacer que tenga contacto con las terminales nerviosas y aunque nosotros veamos algo muy pequeño, pues para el paciente es muy, muy molesto. Vemos el eritema alrededor de la zona afectada y finalmente la misma acumulación de esta pus va a ir buscando salida hacia el exterior. Como veíamos el día de ayer, ¿verdad? Busca la forma de salir y muchas veces comienza a supurar por lo menos un poco
o si hay cerca alguna otra lesión, pues generan fístulas por debajo de la piel, se conectan y en el exterior pues solamente vamos a ver la zona de eritema que más adelante va a comenzar a vertir esta pus hacia el exterior y para poderlo hacer digamos que va a tener que romper la piel, va a tener que salir con la presión que viene y eso va a generar que tengamos lesiones que sean un tanto extensas y que nos dejen al final pues cicatrices en el sitio. Como esto sucede en pacientes que tienen predisposición, pues es algo, como les decía, que es recurrente, va a estar apareciendo constantemente. Entonces, muchas veces vemos que llegan con nosotros, como aquí en esta imagen, con un solo absceso o dos, pero no tenemos cicatrices, no hay fístulas, solamente vemos el absceso. Entonces, vamos a usar la clasificación de Hurley para poder determinar en qué grado está este paciente o en qué estadio. Entonces, en el estadio 1 solamente vemos esto, nada más, los puros abscesos, vemos el eritema, vemos la zona que está caliente, que está roja y que está muy dolorosa para el paciente. En un estadio 2 seguimos viendo abscesos, pero el paciente nos dice que no es la primera vez que le sale, que ya van varias veces que le ocurre. Y podemos ver que hay cicatrices en el sitio de las mismas fístulas que han ocurrido en el pasado o puede estar presente alguna fístula que esté drenando en ese momento. Pero vemos que no está toda el área afectada. Vemos partes que todavía se encuentran sanas. Si vamos a un estadio 3, como en esta imagen, ahí ya vamos a ver la combinación de las lesiones. Vamos a ver abscesos, vamos a ver fístulas y vamos a ver cicatrices. Y obviamente estos son pacientes que pues te refieren, ¿verdad? Que ya llevan mucho tiempo con este problema y siguen y siguen. La mayoría de las veces, como les digo, pues son pacientes que tienen pues diabetes principalmente o tienen predisposición genética a padecerlo. Quiere decir que en la familia alguien más también ya le ha pasado este problema, ya tienen alguien más con hidrosadenitis en la familia. El diagnóstico es clínico nuevamente, vamos a preguntar lo de siempre, ¿verdad? Vamos a estar investigando, vamos a indagar si alguien más en la familia también ya le ha pasado y si tenemos la oportunidad de enviar a hacer laboratorios, pues tendríamos que mandarlos a hacer para complementar la información y ver si es que este paciente a lo mejor no se sabe diabético, a lo mejor sí se sabe y está mal controlado. Y bueno, pues para nosotros también tener evidencia y saber que pues esa es la razón quizás del por qué, aunque esté con tratamiento, pues esto no mejora. Diagnóstico diferencial, pues hay diversas dermatosis con las que podemos confundirlos. Una de ellas es la tuberculosis colicuativa, la coccidioidomicosis y la actinomicosis. Y se pueden llegar a confundir porque las tres llegan a causar lesiones en las cuales podemos ver que dejan cicatrices profundas, dejan zonas que están completamente atróficas y que bueno, pues pudiéramos llegar a pensar que se trata de esto, pero si nosotros nos vamos a la topografía y vemos que es principalmente en zonas de pliegues como axila, periné, zona inguinal, pues podemos ir descartando y pensar que esto podría ser cualquier otro proceso y no una hidrosadenitis. ¿Qué es el tratamiento que vamos a tener con ellos? Bueno, una de las razones, si se fijaron en la fisiopatología del por qué ocurre, es, aparte de la predisposición y la presencia de la bacteria, es que el estrato córneo no se descama en ese sitio. ¿Por qué? Porque está en una zona caliente, en una zona húmeda. Entonces, como que tiende a quedarse, digamos, ahí pegado por los ácidos grasos que hay en el sitio, por la humedad, se hidrata esa queratina y en lugar de que se caiga y se desprenda, porque pasan muchas horas en el calor sudando, se queda ahí. No sé si ustedes, para hacer una comparación, pero bueno, creo que todos en algún momento hemos tenido un día entero en el que pues, nos vamos de campo o andamos en el exterior y a veces cuando ya regresamos, a veces nos hacemos así y dices, híjole, hasta siento que junto los rollitos, ¿verdad? De tejido o de cebo. Alguna vez les ha pasado, ¿no?
Es desagradable, pero pues a todos nos pasa en algún momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta y les ha pasado eso, se han fijado que cuando hacen eso tiene una textura, digamos, un tanto densa y grasosa, ¿sí? Ahora imagínense que estos pacientes en esa zona tienen esos residuos que no son removidos por largas horas, están en un lugar caliente, sudando, pues eso nos habla de qué tan fácil se puede formar ese taponamiento. Ahora, a veces los desodorantes que utilizamos también nos dejan residuos en esa zona. Entonces, también pueden favorecer para que esto se forme. Entonces, ¿qué podemos sugerirle al paciente? Podemos sugerirle que trate de no utilizar ropa tan ajustada que le permita transpirar, tratar de no rasurar tampoco el área, porque si está depilando y rasurando el área, aparte está abriendo otra puerta de entrada para que pues, entre mucho más fácil también la bacteria. Los antitranspirantes, tratar de no utilizar estos productos por lo mismo, porque van a generar que haya más contenido oleoso o grasoso en la zona, favorezca la formación de ese tapón y pues perpetúe la infección. Obviamente evitar la humedad, aunque es muy difícil, porque esto, como les decía, ocurre mucho en personas que trabajan a lo mejor como en un taller mecánico, en la construcción, o que son choferes y pasan largas horas en lugares donde no hay un ambiente climatizado y pues que tienen que permanecer con la ropa también, con la misma durante un largo periodo. Entonces, simplemente es sugerir en la medida de lo que sea posible, puede sugerirle que si tiene manera de, pues, de tener un cambio, ¿verdad? O camisa, pues tratar de estar cambiando y no dejar tanto tiempo la zona, porque si no, esto va a seguir también. El área simplemente es lavar con agua, jabón y si podemos conseguir algún tipo de talco, hay talcos que se consideran polvos desecantes. No conseguí la marca, pero se los voy a conseguir esta semana para decirles qué marca pueden buscar o qué producto pueden buscar en la farmacia. Pero hay unos que son, en lugar de un desodorante, es un polvo desecante que te vas a aplicar en la zona y eso puede ayudar a reducir la humedad. Pero mande, Manuel. Doctora, Apenas vi la manita. sí, no se preocupe. ¿Ese polvo desecante podría ser sulfatiazol o blastoestimulina? ¿O ese no sería? Mira, mucha gente los usa. Hay gente que sí, porque sí me ha tocado que se ponen ese tipo de polvos porque son, digamos, polvos medicados y que pueden conseguir fácilmente. Pero no, hay uno que es como, es un talco, es un sustituto, digamos, del desodorante. Porque si tú le dices a este paciente que no puedes usar un antitranspirante, te va a decir, no, hombre, oiga, si de por sí estoy sudando todo el día y no me puedo poner nada, o sea, no. Entonces, hay un polvo secante que les digo, les voy a conseguir el nombre, porque sí hay uno que es un sustituto. Te sirve para que pues no transpires tanto, para que no ayude a mantener el área sin tanta mal olor y que pues te ayude también a que por lo mismo la enfermedad no siga proliferando. Pero no se las puse aquí porque la verdad ya no me dio tiempo de andarla buscando. Pero acuérdenme por favor para decirles cuál es la marca que pueden usar. Pero sí hay. Y bueno, otra vez, el tratamiento. Acuérdense que aquí el problema que vamos a tener es que desde un inicio se nos está formando un absceso, ¿sí? Porque está en la dermis. Entonces, voy a usar mupirocina tópica, la voy a usar. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada, ¿dónde está? Pues en la superficie, ¿verdad? Está en la piel. Entonces, de forma tópica lo voy a usar. Pero aquí tengo que combinar el tratamiento sistémico o farmacológico, ¿verdad? Vía oral. Tengo que. ¿Por qué? Porque son abscesos. Ya no estamos hablando de algo que se encuentra más superficial. Y obviamente, si tenemos un paciente que ya está en un estadio Hurley 2 o 3, pues obviamente, ¿verdad? Ya estamos hablando de un paciente que es de forma muy recurrente y pues necesitamos darle un tratamiento, pues digamos, más agresivo y no nada más algo tópico. Ahora, estos pacientes tienen el componente, como les decía, de predisposición genética o tienen diabetes. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que tengan un control de su glucosa también, si no,
Esto ustedes saben que pues nada más va a estar funcionando de forma paliativa, ¿no? Lo quitamos, pero mientras sus niveles de glucosa siguen elevados, pues muy probablemente va a seguir y va a seguir. El otro componente que les dije en un principio es que el estrato córneo se está quedando, digamos, ahí, no se está descamando y con la secreción del sudor, la humedad, el calor, la grasa, se genera un tapón. Entonces necesitamos que no se haga ese tapón y que se descame ese estrato córneo, ¿sí? No quiero que se quede ahí porque si se sigue quedando, me va a perpetuar la enfermedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo indicar esta crema que es la isotretinoína o bien en cápsulas. Sin embargo, tenemos que tener precaución. No la puedo usar mientras tengo la lesión. ¿Ok? Si tengo ahí la herida y el absceso, en ese momento no lo indico. Lo voy a indicar de forma preventiva. ¿Sí? Una vez que ya se curó, ya se le quitaron los abscesos, ya está bien, entonces yo la puedo indicar. La isotretinoína tiene la característica de que me va a ayudar a que puedan descamarse, es decir, acelera la descamación del estrato córneo. Pero vamos a ver que en mujeres que se encuentran en periodo de gestación está contraindicada. Entonces, tengo que tener cuidado si es una mujer la paciente que estoy teniendo, para que, permítanme un segundito, denme un segundo. Disculpen, es que me estaban marcando. Ok, bien. Entonces tenemos que tener precaución. Les digo, se considera que no se debe de indicar en una mujer que esté en periodo de gestación ni tampoco en alguna que planee embarazarse, digamos, en los próximos 3 a 6 meses. Por seguridad se recomienda que no. Y sí lo podemos dar a una mujer, por supuesto, siempre y cuando tenga un método anticonceptivo y advertirle, ¿verdad?, que de preferencia debe de suspender el uso por lo menos unos 3 meses antes, de preferencia 6, antes de embarazarse. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tiende a acelerar el estrato córneo, genera descamación, puede llegar a generar algún efecto teratogénico en el producto. Si ustedes investigan por ahí, simplemente está la sugerencia de que no lo debes de indicar. Me parece que entra en un grado de, no me acuerdo cómo se clasifica, pero tiene una clasificación en la cual se recomienda que no se use, mas no hay todavía un estudio que demuestre que efectivamente le causó un daño a un producto. Pero por el efecto y el mecanismo de acción que tiene, es mejor evitarlo. Ahora, en crema se aplica de forma tópica, de preferencia solamente lo vamos a iniciar, por ejemplo, una vez al día. Lo pueden indicar en la noche y le van a explicar al paciente que se lo va a aplicar, por ejemplo, una vez al día en la noche y va a ser cada tercer día, no diario. ¿Qué efectos secundarios puede llegar a tener en la piel? Bueno, como acelera la descamación y todos respondemos de diferente manera, puede hacer que la misma descamación sea bien leve y no note nada, o puede hacer que se acelere tanto y se irrite la piel y la sientan como que está más sensible y como que sí a lo mejor les molesta. Ahora, se puede hacer en cápsulas también. Y simplemente mientras la están utilizando, las recomendaciones es mientras sea vía oral, tratar de cuidar la piel, no exponerte al sol directo y utilizar siempre filtro solar. ¿Por qué? Porque también este es uno de los medicamentos que te va a hacer, digamos, más sensible a la afectación de los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque está acelerando la descamación de ese estrato córneo. Y se acuerdan que en el estrato córneo teníamos los corneocitos o queratinocitos expresando la melanina y expresando la queratina para protegerlos de la luz ultravioleta. Y si lo estamos acelerando la descamación, estamos dejando la piel, digamos, un poquito más expuesta.
Entonces, eso es lo único que les tengo que decir aquí en este punto. De los tratamientos que vamos a estar utilizando, se puede usar tanto dicloxa como clindamicina, aun cuando la dicloxa se considera la primera elección. Generalmente cuando tenemos abscesos, cuando tenemos este tipo de infección, yo me inclino un poquito más por la clindamicina, pero ustedes, cuando ya tengan sus pacientes, vean cuál les da mejor resultado. Vean en sus pacientes, ¿verdad?, cuál les ha funcionado bien. Si ustedes indican con el de primera elección, que es la dicloxa, y ven que los pacientes regresan muy bien, continúen con esa. Pero si tienes los pacientes y generalmente te dicen, ¿sabes qué? Estuve haciendo el tratamiento, pero no noto mucha mejoría, a lo mejor intenta más adelante con Clinda, a ver qué resultados te da, para que puedas elegir tú, ¿verdad?, el que tú veas más resultado en tu paciente y creas que te funcione más. Y finalmente, recuerden, abscesos hay que drenar. Si nosotros no drenamos, eso va a seguir ahí, le va a seguir molestando al paciente y pues no va a tener mejoría porque la pus sigue ahí acumulada y necesitamos que abra una puerta para que pueda salir. Y muchas veces esa salida está bloqueada, como decíamos, por el tapón que se está formando en la zona. Y pues es bastante doloroso para el paciente y lo que queremos es pues ayudarle. Bien. Otra de las enfermedades que causa también el Staphylococcus aureus en la piel, pues es la periporitis. Y la periporitis en este caso va a afectar a las glándulas sudoríparas, pero ahora a las ecrinas. Acuérdense que las apocrinas, que son las que acompañan al folículo, aquí es hidrosadenitis. Y en estas que no acompañan al folículo es donde vamos a ver la periporitis. Esta es muy frecuente que la veamos en niños, sobre todo en niños que no llevan, digamos, un aseo o una higiene adecuada. Y así como ven ustedes en la imagen, se tiende a ver, pues, con una mezcla de lesiones, más que nada porque, pues, les genera prurito. Y como no tienen un buen aseo, pues se rascan. Entonces ves huellas de rascado, ves costras, ves zonas de eritema y pues ves propiamente las pápulas que genera la periporitis. Bien, aquí vamos a ver, como les decía, que es muy frecuente que ocurra en ellos y sobre todo en tiempo de calor. ¿Por qué? Porque en tiempo de calor pues es cuando más sudan. Entonces el calor, la humedad y la presencia de la bacteria en la piel es lo que nos van a dar este resultado. ¿Dónde lo podemos encontrar? En cualquier sitio que se mantenga húmedo, principalmente los pliegues, pero en los niños, aparte de los pliegues, pues vamos a empezar a ver mucho en esta zona del cuello y puede ser el rostro. Por lo que siempre les he comentado, juegan mucho afuera, andan sudando, no les preocupa eso porque lo que quieren es divertirse. Entonces son zonas que siempre están también en fricción. Por eso es que es muy frecuente que lo veamos ahí. Perdón. Entonces, vemos que inicia primero como una pequeña pápula. Se puede llegar a formar propiamente lo que es una pústula y siempre vamos a ver el eritema. La mayoría de las veces vemos pequeñas. Aquí ya están confluyendo. Aquí tenemos varias que pareciera ser una sola grande, pero si se fijan, aquí hay una, dos, aquí se ve otra, tres, cuatro. Y pareciera ser una o dos, ¿verdad? Pero si viéramos al paciente en persona, podríamos distinguir cada una de las lesiones de manera mucho más clara. Es frecuente que los podamos ver así como vemos en esta imagen, como vemos en el cuello, o incluso aquí, que aquí ya tenemos otra mezcla de otra dermatosis, ¿verdad? Aquí ya no nada más estamos viendo eso. Pero usualmente vemos cómo se ve esta como erupción, digamos, vemos todo ese sarpullido y como dependiendo del grado de higiene que tenga o de mala higiene, pues es la cantidad de extensión. A veces lo vemos muy, muy ligero y hablaríamos de lo que comúnmente decimos un sarpullido, ¿ok? Sí les ha tocado, ¿verdad? Que vemos los niños y se llenan de granitos, pero ya en estos casos en los que la higiene es muy, muy mala, pues los podemos ver hasta este grado. Y como les digo, ya con presencia de costra. Discúlpenme, no sé qué le pasa al ratón, no lo he podido modificar. Ya ven que tiene para que no esté tan sensible. Le doy, según yo, despacito y se me va a 2, 3, perdón.
Y bueno, el diagnóstico es completamente clínico. Nuevamente tenemos que preguntar, tenemos que ver la topografía y la morfología. Esto es básicamente lo que veríamos como un sarpullido. Y les digo, ya en casos más graves lo verían como vimos ahorita, con costras, con huellas de rascado, con mucho eritema. Y pues hay que descartar que no sea, digamos, una escabiasis o alguna otra enfermedad que se le pueda aparecer. El tratamiento, pues lo primero, mantener la piel limpia. Hay que cambiar hábitos, sobre todo de higiene, porque esto es más que nada porque estamos acumulando en esa zona, pues, sebo, suciedad, calor, humedad y pues la bacteria que ya está ahí. Le damos el medio perfecto para que pueda proliferar. Entonces, simplemente es higiene. ¿Qué podemos hacer para ayudar y que no les molesten tanto las lesiones? Pues podemos poner compresas que sean frías, no calientes, frescas, frías es lo que vamos a colocar y eso les va a ayudar a disminuir la molestia. ¿Qué les va a ocasionar? Generalmente les da prurito. Entonces, ¿qué podemos dar? Podemos administrar loratadina, por ejemplo, y las compresas frías. Lavado con agua y jabón y se acabó. No hay más que hacer, más que agregar el tratamiento farmacológico que ya sabemos, tópico. Mupirocina sería la primera opción. Así de sencillo. Y regularmente no pasa a mayores. Vamos a ver que es bien frecuente, sobre todo también en los bebés, cuando están pues en temporada de calor, como tienen mucho panículo adiposo, están muy gorditos, digamos, pues se llenan fácilmente, les sale en la espalda, en las axilas, por el calor. Entonces, regularmente los bañan, los secas y aunque no les pongas tratamiento, 2, 3 días y se les quita, ya no tienen nada. Pero si estamos viendo que realmente es muy pruriginosa para el paciente, entonces loratadina y mupirocina, así de fácil. Generalmente no requerimos tratamiento sistémico porque, como les digo, es algo muy, muy leve. Usualmente no tenemos mayor problema con esta afectación en lo que son en las glándulas ecrinas. Bien, seguimos con el mismo estafilococo. Y también vamos a ver, como les decía, que el estreptococo beta hemolítico tiene un papel importante. Es en menor cantidad que aparece, pero cuando hablamos de erisipela, puede ser que sea el estreptococo y no el estafilococo. O sea, ahí tenemos como un 50-50 de que sea uno o el otro. La ventaja es que no importa cuál de los dos sea, el tratamiento va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ver que va a afectar a la unión dermoepidérmica. Vamos a ver que nos afecta en estos sitios de unión. Entonces, vamos a tener respuesta tanto en epidermis como en dermis. Y dependiendo qué tan profundo pueda bajar la bacteria, pues nos puede llegar a afectar otros componentes, como ya hemos dicho. Ahora, para que pueda entrar, siempre hemos dicho que hay una solución de continuidad, una puerta de entrada que puede ser cualquiera, desde que te rascaste y te hiciste una pequeña herida, de que un zancudo te picó en la zona y luego te rascaste, te depilaste, en fin, cualquier puerta de entrada la va a tomar y esto va a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes, sobre todo con algún grado de inmunosupresión. ¿Qué es lo que me va a generar en la piel o qué voy a ver yo? Usualmente veo como en esta imagen, voy a ver una zona que se ve roja, que se ve caliente, se ve brillante y muy dolorosa para el paciente. El sitio más frecuente de aparición generalmente es en las piernas, pero puede aparecer también en brazos o en el rostro, pero el más frecuente es piernas. ¿Qué lesión me va a dar? Generalmente me va a formar una placa, así como vimos en la imagen. Se habla de que estadísticamente las mujeres tienen mayor predisposición y tiene que haber algún factor asociado como obesidad, diabetes principalmente y obviamente alguna enfermedad vascular periférica y que nos pueda estar dando problema ahí, pero principalmente vamos a basarnos en esto. Mujer diabética y obesa, seguro la va a desarrollar.
Y bueno, como les decía, los trastornos circulatorios también nos pueden ayudar, pero principalmente la puerta de entrada va a ser lo que nos va a dar la pista. A veces, como aquí se los marqué, las tiñas en los pies, una micosis puede ser la puerta de entrada. Muchas veces estas pacientes, por lo mismo que tienen diabetes, pues son muy propensas a tener onicomicosis o micosis en la piel. Y bueno, las van dejando, simplemente se acostumbran a que les da comezón, se rascan, se lavan y se acabó, pero no se dan cuenta que, bueno, el mismo rascado que están teniendo en el pie, por ejemplo, o entre el pliegue interdigital, pues está abriendo la puerta para que la bacteria pueda entrar. Entonces, pacientes con inmunodeficiencia es donde más vamos a ver que esto pueda ocurrir. Logra entrar, como les digo, la bacteria y va a penetrar afectando propiamente lo que es la parte de la epidermis, unión dermoepidérmica, y puede alcanzar lo que es la dermis papilar. Hasta aquí estamos hablando de erisipela. Si logra avanzar la bacteria, sigue avanzando a niveles más profundos hacia lo que es la dermis reticular, entonces ya se nos está complicando y ahora vamos a tener una celulitis. Sigue siendo el mismo agente causal, solamente va afectando a un nivel más profundo. Y bien, como les decía, sitio más frecuente, sobre todo lo que son las piernas, y puede aparecer en el dorso de los pies, puede ser en brazos, incluso en el rostro, pero este es el sitio más frecuente y regularmente lo vemos de forma unilateral. Estos pacientes presentan tanto dolor cuando empieza la infección que no pueden incluso caminar porque les genera demasiado dolor el mover la pierna. Si tú los quieres tocar, también les genera dolor intenso. Sienten algunas veces mucho ardor. Aquí no hay prurito, aquí es puro dolor. Y si ustedes observan la piel, se ve la placa. Ustedes pueden ver la zona de piel que está sana y se ve inmediatamente la zona donde empieza el eritema, que es donde empieza esta lesión. Y la otra característica es que generalmente se acompaña de mal estado general, generalmente presentan fiebre. Y bueno, este necesita tratamiento, esta es una infección que no podemos dejar pasar, el paciente se tiene que internar y se tiene que internar antes de que se nos complique y se nos convierta en una celulitis. Puede ser que el paciente, como vemos en esta imagen de la derecha, venga apenas con el eritema, pero te va a referir ese dolor intenso. Y parte del interrogatorio que tú tienes que hacer es preguntarle, oye, ¿tienes alguna herida recientemente, no sé, que te hayas quizás golpeado la espinilla, los pies, te los has revisado, tienes alguna otra lesión? Siempre tenemos que buscar de forma intencionada. Cuando es en brazos, a veces no es porque tienen una micosis, a veces es porque se hicieron corte de uña o se recortaron la cutícula y fueron un poquito más allá y esa fue la puerta de entrada. Y entonces empiezan con la afectación usualmente en el brazo, en esta zona. Y tenemos que buscar. Cuando ocurre en el rostro, a veces es simplemente una huella de rascado, lo que fue la puerta de entrada. Y aquí, si ocurre en esta zona, acuérdense otra vez el riesgo de que si está cercano a este punto, podemos tener alguna diseminación hematógena a través del seno cavernoso. Entonces, esta también se considera grave. Entonces, tenemos que internar estos pacientes porque aparte requieren un tratamiento en el cual sea de forma integral. Es decir, lo va a ver el internista, lo va a ver muy probablemente el cirujano. Muy bien. Bueno, les decía entonces que nos preocupan las complicaciones dependiendo la zona donde esté. Entonces, vamos a ver que no queremos que se vaya a diseminar a través del seno cavernoso. Entonces, ya saben, no se manipulan, son pacientes que se internan y aunque sea en la pierna, aunque sea en el brazo, se internan porque son pacientes
que ya traen una patología de base. En este caso, la mayoría siempre tienen diabetes o tienen una insuficiencia vascular periférica. Entonces, se tienen que tratar de forma integral. Necesitamos que lo vea el médico internista, necesitamos que lo vea en este caso el cirujano y muchas veces, ¿verdad? No es necesario llegar a tanto, a veces nada más lo ve el internista y ya se encarga el de manejar, pero si tiene alguna otra complicación, pues bueno, ya habría que hablarle a lo mejor al nefrólogo, en fin, según la situación que traiga. Pero bueno, estos se manejan a nivel de hospital. ¿Y qué nos preocupa? Que bueno, pues la bacteria siga yendo más abajo, como les decía, y pueda darnos más problemas. Entonces, ya cuando pasa, como les decía, de lo que es la dermis papilar, ya llega a la dermis reticular y puede llegar al tejido celular subcutáneo, pues ya tenemos propiamente una celulitis y una celulitis se considera una complicación. Bien, diagnóstico es clínico y obviamente hay que derivar. Tenemos nosotros que derivar a este paciente, tenemos que enviarlo al hospital y allá ya se van a encargar de realizar laboratorios para poder pues darle seguimiento y tratamiento. Si se llega a complicar, como les decía, ya puede aparecer, como vemos en esta imagen, una celulitis que a diferencia de lo que acaban de ver ahorita en una erisipela, es que en la erisipela se ve completamente el eritema como tal. Y si ustedes se fijan en una celulitis, cómo cambia la textura de la piel, cómo esto se ve completamente como si estuvieran ampollas grandes, se ve una flacidez por el grado de inflamación que hay en el sitio y comienza a perderse un tanto la coloración, al grado que si tú te fijas, aquí no me puedes decir en toda esta pierna hasta dónde llega la parte que está enferma y dónde está la parte que está sana. A diferencia que en la erisipela, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una dermatitis de contacto, pero aquí se ve claramente que esto se ve sano y esto se ve mal, ¿verdad? Aquí no, aquí como que está muy irregular y eso es porque ya está muy profunda la infección. Y bien, pues las otras enfermedades con que podemos llegar a pensar, como les decía, pues es primero descartar una celulitis, segundo, pensar que el sitio por el que venga, pues sea a lo mejor una dermatitis de contacto, pero una dermatitis de contacto no te da fiebre para empezar. Entonces, pues ahí la descartas. Puede ser un eritema multiforme, pero si se fijan, aquí no es una placa como tal. En la erisipela se ve la placa, toda la zona rojiza o eritematosa. Y aquí estamos viendo cómo se ve diferente lo que es la distribución del eritema. Bien, entonces estos pacientes se tienen que internar. El manejo, como les digo, es multidisciplinario. Las medidas que se toman de entrada es inmovilizar el miembro que ha afectado, ya sea el brazo o la pierna. Se tiene que tratar de mantener esa zona con compresas y obviamente el tratamiento que se les va a dar pues va a ser ya tratamiento indicado por el especialista y generalmente pues ya es intravenoso. Y eso incluye, como les decía, regular las condiciones que el paciente trae. Aquí ya vamos a ver que el tratamiento va a estar basado en indicar analgésicos. Se pueden agregar, por ejemplo, tratamientos con penicilinas. Puede ser incluso que el médico decida en lugar de usar esto, ceftriaxona, que es uno de los más comunes que usan, ceftriaxona intravenosa. La dosis ya ellos la deciden, usualmente mínimo dan 1 gramo intravenoso y bueno, pueden continuar una vez que ya el paciente ya salió del hospital, ya lo dieron de alta, lo mandan a casa y generalmente continúan ya sea con dicloxa o con eritromicina, vía oral, pero esto ya es después de que ya han sido dados de altas como una medida, digamos, preventiva, pero regularmente este paciente va a ser de hospital, ¿ok? Tenemos que enviarlo. Ya casi terminamos. Vamos a ver ahora el ectima. Y bueno, seguimos hacia zonas profundas. Acuérdense que ya ahorita estábamos viendo la afectación sobre todo en dermis. Aquí es dermo-hipodermis, es decir, la parte de la dermis, sobre todo la porción reticular y la hipodermis o el tejido celular
subcutáneo. Ya estamos a un nivel más profundo y nuevamente tenemos la afectación ya sea del estreptococo o el estafilococo. Y bueno, aquí en cuanto al ectima, también viene siendo como 50-50, puede ser uno, puede ser el otro. Tratamiento va a ser exactamente el mismo antibiótico. Y bueno, en este caso vamos a ver que es más frecuente que aparezca en las piernas y vamos a tener presencias de pústulas que después se van a destechar, se van a erosionar y al final nos van a dejar una úlcera, que tiene la característica de ser una lesión bien delimitada. De hecho, se le llama que tiene una forma de sacabocados porque queda bien marcadita, bien redondita y queda, digamos, profunda. Y este lo vamos a ver con mayor frecuencia en personas, por ejemplo, que tienen alto grado de desnutrición. Por eso se habla que en pacientes con alcoholismo crónico es uno de los pacientes que es número uno para que esto le pase. Pacientes con alguna inmunodeficiencia, que puede ser VIH, puede ser diabetes, puede ser algún cáncer en un estadio avanzado. Y bueno, es frecuente que lo veamos también en niños que cumplan con alguna inmunodeficiencia. Y las inmunodeficiencias, aparte de esto, también es frecuente en los niños en casos de desnutrición también, desnutrición severa. ¿Y por qué en desnutrición severa? Porque acuérdense que tenemos componentes como vitaminas, ácidos grasos, minerales que obtenemos en la alimentación y que finalmente nos ayudan en la piel para funcionar como barrera cutánea. Y bueno, cuando hay un alto grado de desnutrición, pues no tenemos todos esos componentes para que esté completamente íntegra y no ocurra. La puerta de entrada, aquí la más común va a ser la picadura de un insecto. Esa es la más frecuente. Usualmente les pica un mosquito, se rascan en ese sitio y ahí es donde se va a generar. Empieza con la picadura, la huella de rascado, después generalmente aparece un impétigo en la zona y eso va a favorecer a que, bueno, pues acuérdense que el impétigo lo causa la misma bacteria, entonces esa bacteria pueda ir avanzando hacia zonas más profundas. También pasa lo que pasaba con el impétigo, que te lo puedes autoinocular, lo puedes llevar de un sitio a otro y el calor y la humedad favorece que siga proliferando la bacteria y por lo tanto pueda generar más problema. Entonces, esta va a tardar más en sanar. ¿Por qué? Porque estamos yendo a tejidos mucho más profundos, la afectación es mayor y nos estamos llevando de paso, acuérdense, ese estrato basal que era el que iba a regenerar, estamos yendo más abajo. Entonces, tarda más en que las células que están alrededor puedan ayudar a reparar. Cuando sana, siempre va a dejar cicatriz por lo mismo y usualmente puede haber fiebre. ¿Dónde lo podemos ver? En zonas expuestas. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada, acuérdense que casi siempre es picadura de un zancudo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos expuesto? Brazos, piernas, puede ser incluso parte del rostro, aunque no es un sitio común. Y pueden ser, por ejemplo, las piernas, los pies. Puede ser unilateral o bilateral, dependiendo, ¿verdad? De, pues, si donde estabas había muchos mosquitos y ya tenías esas condiciones, bueno, ahí se puede manifestar. De hecho, se habla que la gente con alcoholismo crónico es candidato a que esto pase porque muchas veces, pues, toman, se alcoholizan y se quedan dormidos donde sea. En la vía pública, o sea, no se preocupan de cómo está el ambiente ni nada, no les preocupa nada. Entonces se quedan expuestos y pues son más propensos a que un mosquito venga y los pique y ni siquiera se defiendan. Entonces, como les decía, en un inicio podemos tener lo que es la vesícula o la pústula, puede haber presencia de costras melicéricas por el impétigo y posteriormente se va a ir destechando o descamando la zona y nos va a dejar una úlcera. Estas úlceras son, como les decía, bien redondas, los bordes los podemos ver muy marcados y por eso lo vemos como ensacabocados. Y bueno, ya les comenté los sitios más frecuentes. Otra vez el ratón, perdón. Y bueno, este es el tipo de lesiones que podemos observar, así como las ven. Y si ustedes ven estas imágenes, pues me podrán decir así a simple vista, pues no se ve como que haya mucha higiene en estos pacientes.
ven la piel en las condiciones que están. Entonces, son pacientes que pues a veces también están descuidados, aunque estén en su casa, aunque sean niños, pues son a veces mamás o papás, perdón por lo que diga, pero pues que realmente no les ponen atención, no les ponen cuidado y los van dejando y no tienen la atención que deberían de tener, porque acuérdense que el niño no es tanto que el niño no se bañe, es que tú como mamá o papá, tú no lo bañas o tú no lo estás cuidando. No es cuestión del niño, es de uno como papá. Entonces sí pasa, no es muy frecuente, la verdad, lo más frecuente es el impétigo, pero deben de conocerlo porque de repente les pueden llegar así y pues te quedas pensando qué le pasó, ¿verdad? ¿Será una quemadura? ¿Será que le picó, no sé, una araña y de ahí se generó así? O sea, empezamos a preocuparnos de qué podrá ser, pero la característica, si ustedes se fijan, a pesar de que está profundo, porque ahí se alcanza a ver tejido celular subcutáneo, ven que está bien redondeada, vean esa que está acá, están bien marcadas las lesiones, bien marcadas. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para que podamos distinguirlo y sobre todo, ¿verdad? Pues tratar de investigar lo más que podamos. Muchas veces los papás tampoco saben ni qué les pasó, ni idea, porque son niños descuidados. Y bueno, se pueden complicar al igual que una erisipela y pues nos puede dar condiciones ya bastante graves si estos niños no se atienden y dependiendo también de la cantidad de lesiones que pueda llegar a tener. Y entonces el diagnóstico lo vamos a hacer clínico, pero como estos pacientitos tienen algún grado de desnutrición, algún grado de inmunosupresión, pues tenemos que derivar. Tenemos que diagnosticar nosotros o empezarlos a tratar y podemos derivarlo. ¿Para qué? Para que ya el tratamiento adecuado sea también de forma integral. Es decir, que ya sea visto por un pediatra, si es que es un niño, si es un adulto, pues que sea visto por un internista y ya se le dé seguimiento para ver qué es lo que está pasando. Ahora, estos pacientes, acuérdense, si son adultos, muchas de las veces traen pues algún problema con alguna adicción. Entonces también son pacientes que ya tendrán que tratarse también por medio de psiquiatría. Y bueno, pues tenemos que diferenciar, por ejemplo, con una picadura de insecto que esté infectada a lo mejor con un impétigo, ¿verdad? Y ver si realmente nada más terminó ahí en un impétigo o ya se está yendo a niveles más marcados y ya estamos viendo la formación de esa pústula que nos indica que ya es un ectima. Podemos comparar con un ectima gangrenoso en el cual en lugar de que veamos el eritema como tal y la zona en sacabocado, pues vemos como quiera cómo se comienza a necrosar la zona. Y bueno, pues que veamos algún otro tipo de lesión como lo que es el anthrax. El tratamiento, cuando hablamos que es un paciente que tiene nada más, como les decía, pues una lesión, dos, como quiera, es bueno si nosotros podemos dar tratamiento de inicio y derivar a pediatría. Estos pacientitos, pues primero que nada, las condiciones de higiene, el baño diario, cambio de ropa y sobre todo, si van a estar al exterior, siempre se recomienda utilizar pues algún repelente para mosquitos, porque esa fue la fuente de entrada. Y de forma tópica, pues podemos aplicar mupirocina. Pero acuérdense que como ya estamos yendo a niveles de lo que es ya propiamente la dermis, ya estamos a niveles muy profundos, podemos manejar nosotros nuevamente lo que es la dicloxa en dosis obviamente para niño o para adulto según sea el caso, pero como se van a derivar generalmente a pediatría, ya ellos van a tratar otros fármacos. Puede ser que indiquen ceftriaxona, como les decía, puede ser que utilicen penicilina, ya va a ser el criterio del pediatra, y pues analgésicos. Entonces, dependiendo de esas condiciones, es lo que nosotros vamos a indicar. Y me parece que aquí terminábamos ya, ¿sí? Ahí terminamos. Terminamos piodermias. Entonces, todas estas enfermedades bacterianas que estuvimos viendo este tiempo, hasta aquí va a abarcar nuestro primer parcial. Entonces, ya tenemos ahorita en la plataforma, creo que está cerrado todavía, se los voy a abrir, pero me parece que ya tenemos ejercicio que hacer de este, creo que es uno nada más.
Déjenme ver para decirles de una vez. Lo voy a dejar abierto y se va a quedar hasta un día antes del examen. Entonces todavía tienen como 2 semanas para entrar y contestar. No lo dejen para última hora, por favor. No les vaya a pasar que otra vez no alcancen. Déjenme ver cuántas son, ahorita les digo. Sí, es un solo ejercicio, son 10 preguntas y déjenme ver si hay una tarea. Creo que hay una. Hay una tarea y ahorita les digo cuántas preguntas son. Tres preguntas. La tarea los voy a hacer ir a la farmacia. Van a tener que ir a la farmacia o al H-E-B o lo que tengan cerca. Y esta es la tarea donde les encargo que busquen el tipo de jabón que hay en la farmacia, donde les pregunto cuánto cuesta y que vean el costo de la mupirocina también. Así que les voy a hacer ya fácil, van a agarrar el teléfono y van a marcar por teléfono y ya, asunto arreglado. Bueno, eso es lo que tenemos pendiente, entonces se queda abierto hoy en la tarde y tenemos de aquí hasta el día del examen. El examen ya tienen la fecha, creo que ya se las había dado, de todas maneras se las recuerdo. Es el día 4 de marzo, ¿ok? Esa va a ser la fecha. Y abarcamos hasta aquí, hasta piodermias. Ya el siguiente tema, que no recuerdo, pero creo que son dermatosis virales, ese ya va a entrar en el siguiente parcial. Como les dije, derma tiene un temario muchísimo más corto que cardio. Entonces, vamos a seguir avanzando. Lo más probable es que para antes de que el semestre termine, nosotros ya hayamos terminado todo el temario completo. Bien. Bueno, pues ya tengo a los demás chicos esperando para entrar. Entonces, por hoy es todo. Los dejo, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.